la periodista francesa Monique Robin. Para no extenderme demasiado voy a sintetizar los puntos sobresalientes que surgen de la zona de defensa 2, es decir, segundo cuerpo de ejército en el área 211. Así que, y además, la directiva 404 es un buen ejemplo de que efectivamente fueron muy buenos alumnos o muy buenos discípulos de los franceses al dividir el país en 5 zonas, subzonas, áreas y subáreas. Resaltaron ambos la importancia fundamental de la inteligencia en estas guerras no convencionales o en la guerra moderna contra el insurgente, como la llaman. Reconocen también que la guerra no empezó en marzo del 76. Ambos dicen, obviamente, reconocen que, como dije, que la inteligencia es sustancial, porque sin la información no se puede combatir a un enemigo que está inmerso en la población, es decir, que toda la población es sospechosa, y de modo tal que sin la inteligencia, sin la infiltración, sin la posibilidad de arrancar información, es decir, sin información no se puede hacer este tipo de guerra no convencional. Ambos reconocen que, como la información era trascendente, no había dudas que cualquier método era legítimo para arrancar esa información, incluidas las torturas, como Arguindegui dice. Además, no era un método novedoso para nosotros, porque, dice, ya es utilizado y conocido por la Policía Federal y la Policía Nacional en la Argentina. Sintetizan el modus operandi que en definitiva se vio reflejado en cada uno de los testimonios acerca de cómo operaban. Ante la pregunta de la periodista si acá se utilizó el sistema de escuadrones de la muerte, diciendo no, se utilizaban grupos orgánicos del ejército que iban a las casas, ingresaban a los domicilios, es decir, violaban los domicilios, detenían a las personas, quiere decir, privaban ilegalmente de la libertad a las personas, se las pasaba a un centro de detención y allí se los interrogaba. Centro de detención que, como hemos visto acá, era un centro de detención clandestino, oculto. Y se los interrogaba, es decir, se les aplicaba tormentos, ¿no? Aclaran que los interrogatorios deberían ser duros y hacerlos en caliente, dice Arguindegui. Duros, dice Díaz Besone, caliente, dice Arguindegui. Porque si uno toma un prisionero y lo deja reflexionar un ratito, se hace un escudo y es más difícil obtener la información. En cambio, si se lo interroga herido, textualmente, dice Arguindegui, inmediatamente habla. Esta respuesta, señores jueces, sintetiza las características del plan criminal, sintetiza la violación al domicilio, las privaciones ilegales de libertad, la existencia de centros clandestinos y la tortura como legitimantes para estos señores de la llamada lucha contra la subversión. Nadie mejor que ellos han definido en estas respuestas el modo operandi que utilizaron para consumar el plan criminal. Plan criminal en el que participaron con convicción, señores jueces, los aquí acusados. Porque, como digo y reitero, cada una de las víctimas que ha testimoniado acá, estas que testimoniaron acá, que tuvieron la suerte de
salir del infierno, salir del horror, además con su testimonio, han informado, le han dado voz a los mudos padecimientos de quienes fueron ejecutados por estos señores, es decir, por quienes fueron asesinados por estos señores. Y todos tienen el mismo patrón, el patrón que con mucha claridad y ligereza justificó y detalló Aguindegui. Y que además dejaron muy claro en estos reportajes algo que yo ya dije, que fue la negación de todo derecho. Díaz Besones dice que no le podían aplicar las reglas de la guerra, por ejemplo, a los subversivos, porque era privilegiarlos si les aplicaban las reglas de la guerra. Y solamente para recalcar dos cositas más que me parecen muy elocuentes. Quiero textualmente señalar, leer la respuesta que le dio Arguindegui a la periodista francesa cuando le preguntó cuáles fueron las enseñanzas sobresalientes que los franceses le dieron a las Fuerzas Armadas Argentinas. Respondió: nos enseñaron la importancia de zonificar el país, nos enseñaron los métodos de interrogatorio, las formas de tratar a un prisionero, nos enseñaron lo bueno y lo que se puede considerar violaciones a los derechos consagrados por la ONU, a los derechos humanos consagrados por la ONU. Esta fue la respuesta textual que Arguindegui le dio a la periodista francesa acerca de las enseñanzas que le dieron los militares franceses que permanecieron acá hasta el 80, hasta 1980, es decir, hasta casi ya terminada la dictadura militar, donde reconocen que lo que hicieron es lo que la ONU considera violaciones a los derechos humanos. Y otra que también me parece muy elocuente. Dijo textualmente Arguindegui, cuando se refería al rol determinante de la inteligencia, es decir, vuelvo a recordar, señores jueces, que quienes están acá sentados pertenecían al destacamento de inteligencia 121, es decir, tenían el rol relevante en el área 211, en la concreción de estos crímenes, que mire, le dice, los servicios de inteligencia del mundo caminan por la cornisa, porque hay que tener mucha formación moral y profesional para seguir caminando sin cometer hechos aberrantes. Evidentemente, por lo menos respecto de los que tenemos aquí acusados, señores jueces, que todos pertenecían a inteligencia, reitero, no tenían formación moral ni profesional, porque sin duda cayeron de la cornisa, cometieron hechos aberrantes. Y, por supuesto, le dice, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, con Argelia, que era en realidad una colonia que quería liberarse
y que no se iban a ver más, eran los franceses, si la colonia se liberaba, como de hecho ocurrió, no se van a ver más. En la Argentina, el problema es que los desaparecidos tenían tíos, abuelos, madre y padre en este país y se podían cruzar entre las fuerzas, entre integrantes de las fuerzas legales, como ellos las llaman, en las que incluyen a los jueces como fuerza legal. Es bueno recordar esto también. Con estos familiares. Los desaparecidos, es decir, los asesinados cuyos cadáveres ocultaron a efectos de asegurarse la impunidad, señores jueces. Y para terminar, considerando que toda la población era sospechosa, también dijo textualmente Arguindegui: durante el proceso la lucha se libró en la ciudad, la lucha en las ciudades es difícil, todo el mundo es sospechoso, y en ese todo el mundo es sospechoso son muchos los que son detenidos por las fuerzas legales, y hasta que se comprueba que son sospechosos, sufren los efectos del desarrollo de la operación militar. Es decir, sufren la tortura, la privación ilegal y el asesinato. O peor, como dice Díaz Besone, las muertes son un efecto colateral de la lucha contra la subversión, o la lucha hecha con las rutas de la guerra moderna contra insurgente, o sobre la base de la doctrina francesa. Son un efecto colateral, es decir, la muerte de seres humanos son un efecto colateral de la guerra. Realmente es de una claridad y de una confesión tal, de un reconocimiento tal acerca de qué es lo que hicieron, de qué sistema imperaba en este país en 1976 hasta el 83, que sobran los argumentos, sobran las calificaciones. Para finalizar, reconoce Arguindegui que tenía registrado como monitoreador de las órdenes secretas que debían regir las operaciones desde el 76 al 83, 5.000 detenidos, pero que no tienen ningún desaparecido. Posiblemente, como dijo Videla, porque los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, no tienen entidad. Y me detuve en algunas respuestas de Arguindegui, y ahora me quiero detener solo en algunas de Díaz Besone. Y ya que estábamos hablando de los desaparecidos, se puede leer en el artículo de página 12, en el reportaje allí publicado, que durante la denominada guerra contrarrevolucionaria, los desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales son daños colaterales. Y otra, realmente creo que llamativa, elocuente y tremenda. Dice, ante una pregunta: ¿cómo puede usted sacar información si no aprieta, si no tortura? Y dice, 30.000 desaparecidos
es pura propaganda. Llegaremos a 7.000. ¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7.000? Mire el lío que se le armó el Papa Franco por haber matado a 3, por haber fusilado a 3. De modo que está reconociendo, y supongamos que hayan sido solo 7.000. Uno es suficiente, señores jueces. Y luego, y porque me parece relevante a la hora de valorizar los hechos que forman parte de este proceso y determinan la responsabilidad de los aquí acusados, que vuelvo a insistir, y discúlpenme, pertenecían al destacamento de inteligencia 121. Díaz Besones dice, la única manera de acabar con una red terrorista es la inteligencia, los interrogatorios duros para sacarles información. Estamos hablando entonces nada más y nada menos que tortura. Estamos hablando del reconocimiento de los asesinatos como daños colaterales, señores jueces. Pero además, lo dicho por Arindegui y Díaz Besones quedó plasmado en diferentes órdenes secretas, que como dije, como ha dicho Omar Rivero en el discurso de despedida de la Junta Americana de Defensa, el 24 de enero de 1980, hicimos la guerra con la doctrina y las órdenes escritas de los comandantes en la mar. Sí, es cierto, señores jueces, que hay una serie de órdenes escritas, todas absolutamente ilegales, todas que ponen en evidencia nada más y nada menos que lo que ocurrió acá fue un plan criminal. Lo que ocurrió acá fue la negación de todo derecho, la violación de un principio imperativo del derecho vigente, del derecho internacional. Lo que ocurrió acá fue un plan sistemático, indiscriminado de ataque a la población civil. Es decir, lo que cometieron estos señores fueron delitos de lesa humanidad. Y es por eso que en las órdenes se pueden leer cosas como, por ejemplo, en el decreto 1/75, la intensificación acelerada de la acción contrasubversiva se materializa mediante dos actividades fundamentales: dominio del espacio y desarrollo persistente y eficaz de la actividad de inteligencia. Nuevamente, para que tengamos claro cuál era el rol de estos señores. También se puede leer en la orden de operaciones 2/76 que en las detenciones de delincuentes subversivos intervendrán siempre técnicos de inteligencia del ejército. Y los interrogatorios a esos detenidos serán realizados por técnicos de inteligencia del ejército. Esas órdenes tenían escrito lo que nosotros escuchamos acá, con asombro y dolor. Padecieron, insisto, cada una de las víctimas. Me voy a referir a las que
hablan sobre las condiciones en que se debían detener a las personas, cómo debía tratárselas y qué derechos podían ejercer. El plan del ejército, en el punto 3, decía: la incomunicación caracterizará todo proceso de detención y solamente podrá ser levantada por la Junta de Comandantes. La negación de derecho de defensa. No se permitirá la intervención de persona extraña a las Fuerzas Armadas en defensa de los detenidos. Detención secreta, clandestina. La composición de los equipos especiales de detención y todo el accionar de los mismos será registrado en documentos secretos, dentro del más estricto marco de seguridad y secreto militar. La mantención de los privados ilegalmente de la libertad en centros clandestinos de detención. Los detenidos serán alojados en establecimientos, unidades, organismos militares, conforme el criterio que para el caso fije el comandante de zona. El comandante de esta zona o los comandantes de esta zona, al menos para los casos que forman parte de esta acusación, eligieron como lugares de detención la Calamita, la Quinta de Funes, una escuela pública en Amañasco, una quinta personal de un imputado, la intermedia de Amelo, y una dependencia pública militar, la fábrica militar de armas. Y lo que resulta elocuente son las instrucciones contenidas en la R10/51, en la parte en que se indica cuáles son los elementos que deben llevarse para las acciones de detención y traslado de los detenidos. Dice específicamente el punto 3002, elementos a llevar: capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de que no puedan ser reconocidos y no sepan dónde son conducidos. Esto escuchamos en cada uno de los testimonios, cómo todas las personas en el mismo instante de que ingresaban a sus casas eran encapuchadas, eran vendadas, eran transportadas en los baúles de los autos o en los asientos traseros, abajo, para no ser reconocidas, para que no sepan dónde son conducidos. Señores, secreto, clandestinidad de la detención, clandestinidad de la privación de libertad, negación de derechos, escrito. Y finalmente, la RC91, que definitivamente ya deja claro el accionar de estos señores. Las órdenes, como las acciones, estarán a cargo de la menor fracción. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva, es decir, en el caso de que no ofrezca resistencia, esto quiere decir, se lo aniquila o detiene, se lo mata o detiene, quiere decir, señor jueces. Si se destruyen los bienes o se procura preservarlos. Hemos escuchado hasta el cansancio en esta audiencia. ¿Cómo? Además, se llevaban bienes de las casas de las víctimas, de los detenidos. ¿Cómo se repartían esos bienes? Y creo que todo el mundo que estuvo privado ilegalmente de la libertad y tuvo la suerte de sobrevivir ha podido referir este episodio. Después
de las órdenes que dije, pero para que no nos quede ninguna duda, señores jueces, de que suprimieron el ejercicio de todo derecho. Además de la incomunicación permanente, de la detención secreta y clandestina, de la negación del ejercicio del derecho de defensa, la RC1 va más allá y dice: los individuos que participan en la subversión en ningún caso tendrán estado legal derivado del derecho internacional público. Consecuentemente, no gozarán del derecho a ser tratados como prisioneros de guerra, sino que serán considerados como delincuentes y juzgados y condenados como tales conforme a la legislación nacional. Desde luego, es obvio que estos señores intentaron, como no lo hacían en las anteriores RC, en la 8.1, en la 8.2, en la 8.3, eludir la aplicación de las convenciones de Ginebra. Que desde luego, desde 1949, en su común artículo 3, prohibía la realización de los actos que estos señores cometieron aquí. Nuevamente, no solo a los efectos de negarle todo derecho a los detenidos, porque ya lo hacían con las anteriores resoluciones, a los efectos de ellos garantizarse la impunidad. Y esto queda claro si contemplamos cuáles eran las normas aplicables de la legislación nacional, las que acabo de leer adelante, las que acabo de referir hace un instante. Entonces, ¿cuáles eran los derechos que les otorgaba la legislación nacional vigente en el momento de esa detención? La incomunicación, la clandestinidad, la negación del derecho de defensa, el aniquilamiento o la detención. Estos son los derechos. Esta es la legislación que regía a nivel nacional. De modo que no hace más que confirmar la subversión del sistema jurídico que implantaron en este país los ejecutores de los crímenes que han ofendido a esta sociedad ya de manera irreparable. Dicho esto, entonces, estamos en condiciones ahora de sintetizar, ¿no?, de tener una respuesta acabada de cuál es el estado, qué es lo que pasó a partir del 24 de marzo del 76 en este país. Y me parece que ha quedado claro que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 no tenía, por lo menos como fin último, aniquilar la subversión, y posiblemente por eso el canciller ha quedado claro además que en ese golpe se implantó un estado de subversión jurídica nunca visto antes. Y para subvertir el Estado, para subvertir la legalidad, para subvertir el ordenamiento jurídico, solo se puede ser un subversivo. Y eso es lo que eran estos señores. Eso era lo que hicieron los 5 acusados. En ese plan criminal participaron los aquí acusados. Y posiblemente, como no les gustaba, como les gusta llamarse fuerzas legales, y no subversivos como realmente lo eran, uno entiende el discurso del canciller
almirante Gussetti en 1976, cuando dijo: mi concepto de subversión se refiere a la organización terrorista de izquierda. La subversión de derecha no es tal. Y digo, señores, que eran subversivos. Además del reconocimiento, aunque no la reconoce como tal, a la subversión de derecha, y no es ni mi función valorar si esto es de derecha, de izquierda o de centro, simplemente la subversión del orden jurídico, la subversión para matar, la subversión para negar derechos, la subversión para privar de la libertad, de la dignidad, de la identidad y de los bienes de los argentinos amparados en un aparato de poder, señores jueces, son delitos. O sea que la subversión esa de derecha a la que se refiere Gussetti no es más que la suma de la comisión de delitos de lesa humanidad, de los delitos más aberrantes que pueda registrar una comunidad civilizada. Y a los efectos de analizar si es cierto o no que estos señores eran subversivos, solo voy a tomar un concepto, y es el concepto que ellos dieron de subversivo. Y en la RC 91 definen como subversivos, se entenderá por tal a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los principios morales y las estructuras que conforman la vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. Es la forma de reacción de esencia político-ideológica dirigida a vulnerar el orden político-administrativo existente, que se apoya en la explotación e insatisfacción de injusticias reales o figuradas de orden político, social o económico. No hay duda, señores jueces, es decir, está probado que las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 tomaron el poder por la fuerza, es decir, en su definición, cumplieron con la finalidad de tomar el poder. Y en este punto quiero recordar que Videla, en su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército en 1975, afirmaba: en octubre de 1974 el pueblo eligió mayoritariamente a quienes habrían de representarlos, y ese gobierno popular es enfrentado por quienes se atribuyen una representación que no tienen. En el mismo documento señaló que todo intento de condicionar a las autoridades libremente elegidas se convierte en un atentado contra el pueblo que las eligió. De modo que tenía absolutamente claro que estaba atentando contra el pueblo con el golpe. Estaba atentando contra los valores elegidos por el pueblo para organizarse socialmente. Estaban atentando contra el pueblo, contra este pueblo, contra nuestro pueblo. Pero la ironía no es solo esto. Mientras decía estas palabras, mientras escribía este texto, Videla, los comandantes
y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que en aquel momento comulgaron, participaron, apoyaron y llevaron adelante el plan criminal orquestado por las fuerzas arrebatadoras del orden constitucional, digo, paradójicamente, y a la par que decía que atacar o tomar el poder elegido por el pueblo era atentar contra él, en otro documento diseñaban cómo ellos, como las Fuerzas Armadas, iban a instaurar un gobierno militar. Ya leí lo que decían en este sentido, por lo que me remito a lo dicho. También dicen que la subversión, en su definición, es la forma de vulnerar el orden político y administrativo. No hay duda alguna que estos señores, que los señores que participaron y que tomaron por asalto el gobierno constitucional, vulneraron el orden político-administrativo. Vulneraron el orden político-administrativo que regula la Constitución Nacional. Pero si queremos algún otro ejemplo, reemplazaron al Congreso por la CAL, utilizaron los edificios y recursos de los ciudadanos públicos, sostenidos por los ciudadanos, como las escuelas públicas, en nuestro caso la escuela Mañasco, como centros clandestinos de detención. Sin duda, alteraron el orden político-administrativo de este país. Dispuesto, aceptado, consensuado por el pueblo. También dicen que es alterar o destruir los principios y valores fundamentales de un pueblo, de una sociedad. Que el accionar de estos señores alteró, destruyó los valores fundamentales de esta sociedad. Señores jueces, a esta altura del alegato me parece que no hay ninguna duda. Transformaron el valor de la vida por licencias para matar, el valor de la integridad física y psicológica por la aplicación cruel, ilimitada, impiadosa de tormentos. La libertad por el encierro clandestino y secreto. O sea, alteraron, destruyeron principios fundamentales de esta sociedad. Y reitero, todo esto lo hicieron. O sea, queda claro entonces que los únicos y verdaderos subversivos fueron estos señores que arrebataron efectivamente el poder, que alteraron los valores de esta sociedad y que alteraron la organización política y administrativa que esta sociedad, que este pueblo había elegido. Atentando, como bien dijo Videla, contra el pueblo. Contra todos, contra el pueblo. Y como dije al inicio, señores jueces, hicieron todo esto en nombre de la seguridad nacional, de los valores de la República, de afianzar los principios cristianos. Y en este punto, respecto de mantener los principios cristianos, recuerdo las manifestaciones de Juan Benassi en esta audiencia, las preguntas que se hacían respecto a cómo podía ser que su hermana, privada ilegalmente de la libertad, apelara a la Virgen María para encontrarse a lo mejor en esa Navidad con la familia, y los verdugos también apelaran a la Virgen María.
Y a esta altura la respuesta me parece bastante fácil. La hipocresía de los verdugos es evidente, es evidente. De modo que hay una respuesta. La invocación de la Virgen María que hacían los verdugos era simplemente una hipocresía, y tan hipocresía como lo era decir que con estos actos, es decir, que matando, torturando, violando, negando derechos, negando juicios, negando sentencias, violando domicilios, correspondencia privada, la dignidad, etcétera, reafirmaban los valores de la República, señores jueces, que defendían los valores de la nación. Es la misma hipocresía. Lo único que hicieron estos señores fue alterar todos los valores de esta nación. Lo único que hicieron estos señores fue implantar la violencia más cruel que hayamos tenido, al menos desde la instauración de la Constitución de 1853. Y la verdad que a veces siento que no puedo representar efectivamente lo evidente, porque es evidente que nadie puede creer hoy, señores jueces, que estos señores defendieron a la nación, que estos señores defendieron la república, que estos señores defendieron el gobierno democrático, que estos señores ofendiendo realmente a cada uno de los que estamos acá sentados, en particular a los señores jueces, digan que tenemos que agradecer estar en este juicio, porque si no tendríamos tribunales populares. Yo creo, señores jueces, que los que deben agradecer la piedad de las víctimas que no han registrado un solo hecho de venganza en este país, que no han alterado la posibilidad de consolidar la democracia en este país,